Bienvenidos, queridos estudiantes y comunidad académica en general, a esta videoconferencia acerca de los métodos de planificación prospectiva. En una sesión anterior, nosotros vimos que la prospectiva se valía de múltiples herramientas para poder generar los espacios necesarios y las condiciones propicias para construir escenarios futuribles. Hoy vamos a, a formalizar dos de esas herramientas con el fin de darle un poco de solidez al análisis de un caso particular. En ese caso vamos a hablar de la educación superior en Colombia y cuáles podrían ser las condiciones que determinan ese futuro que nosotros queremos que ocurra. ¿Listo? Entonces, recordemos que para poder establecer las condiciones de futuro, lo primero que nosotros debíamos tener en cuenta eran las variables. Esas variables son las que determinan el sistema. Ese sistema se ve influenciado por unas estrategias. Esas estrategias nos generan a nosotros escenarios y en esos escenarios participan unos actores que nos van a permitir a nosotros tener o un futuro proyectivo, o un futuro utópico, o un futuro futurible, valga la redundancia, un futuro lógico o un futuro catastrófico. De lo bien que nosotros mezclemos esas condiciones, de lo bien que nosotros hagamos esa transición y esa relación de variables, es como vamos a obtener nuestro futuro y cómo ese futuro nos va a permitir construirlo desde el presente con el fin de que tengamos la certeza de que va a ocurrir. Recuerden que nosotros tenemos unas herramientas, lo dijimos en algún momento de la conferencia anterior, en donde teníamos unos elementos particulares para unas condiciones determinadas de los componentes del sistema. Es decir, para los talleres prospectivos son adecuados para la construcción y delimitación del sistema. El análisis Micmac y el análisis estructural nos permite a nosotros determinar cuáles son las relaciones entre las variables. El modelo de actores nos permite ver cuáles son las condiciones de impacto. El análisis morfológico nos permite ver cuáles son los escenarios, igual que los métodos como el método Delphi y el método de Reynier, y los árboles de decisión y de competencias nos permiten a nosotros plantear las estrategias. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que queremos ver ahora es cómo a partir del modelo Micmac vamos a ir construyendo nuestros escenarios. Entonces, vamos rápidamente a recordar qué es el modelo Micmac. El modelo Micmac nos permite a nosotros medir la probabilidad de ocurrencia de una relación de influencia o de dependencia entre las variables que componen el sistema. Recuerden que nosotros dijimos que lo primero que había que hacer era establecer la relación de dependencia entre cada una de las variables o cada uno de los entornos, y sobre eso generábamos unas calificaciones que dependían de si la condición es operativa, si la condición es importante para el desarrollo del proyecto, si no hay una relación directa entre las variables o las tendencias, o si la relación es de tipo misional, es decir, que garantice el cumplimiento de los objetivos, o si son relaciones netamente indispensables, es decir, que sin esa relación el futuro no se va a poder dar. Una vez hemos establecido esas relaciones, vamos a generar una sumatoria. Esa sumatoria nos genera unas condiciones de variables. Esas condiciones de variables nos determinan a nosotros la dependencia y la influencia. En el eje de X vamos a dejar las variables de dependencia y en el eje de Y vamos a dejar las variables de influencia. Una vez graficados esos elementos, establecemos nuestro espacio de coordenadas, estableciendo los cuadrantes sobre los cuales vamos a ejercer que nuestra condición de futuro, y una vez hemos establecido esas condiciones, mapeamos los resultados de nuestro análisis en función de determinar cuáles son las futuras variables, las tendencias o las condiciones de variables a futuro sobre las cuales nosotros debemos enfocar nuestra estrategia. Entonces, dándole paso a este elemento, recuerden que nuestro primer cuadrante nos dice son variables autónomas. En ese orden de ideas es una tendencia anterior, el rezago de la tendencia anterior. Tenemos nuestras variables de dependencia, es decir, dependen, son muy vulnerables o son muy relacionadas con la generación de otros escenarios y por lo tanto no son fácilmente predictibles.
¿Listo? Tenemos nuestra condición de incertidumbre y en esa condición de incertidumbre lo que nosotros vemos es que es tan inestable el sistema que es una apuesta arriesgada, por lo tanto son variables que si bien no deberíamos tener en cuenta en el momento presente, sí pueden convertirse en variables de sector estable o variables de tendencia estable en un futuro cercano, dependiendo de cómo desarrollemos nuestro futuro, digamos que preferido, a través de las variables motrices o de las tendencias ganadoras. En ese orden de ideas nos va a permitir a nosotros generar todo ese espacio o ese espectro de variables y de tendencias que nos van a permitir a nosotros enfocarnos en un solo sector en particular. Entonces, hablemos ahora sí de nuestro ejemplo. Nuestros escenarios prospectivos en educación superior en Colombia. Lo primero que tenemos que ver son cuáles son las condiciones de inicio, y esas condiciones de inicio, recuerden, no vamos todavía a establecer la condición de proyecto de futuro, sino que solo las vamos a enunciar. Y en ese orden de ideas tenemos que la primera condición son las variables. Esas variables para la educación en Colombia tienen tres elementos importantes. Tenemos la variable cobertura, tenemos la variable calidad y tenemos la variable gestión. Cobertura, ¿por qué? Porque estamos interesados que nuestro modelo o nuestro futuro llegue a más gente. Calidad, que saque los profesionales que nosotros necesitamos para que atiendan las necesidades del mercado y se conviertan en futuros empresarios. Y la gestión es cómo hacemos para que la educación superior llegue a todas y cada una de las regiones del país. Eso nos lleva a que nosotros tenemos unos elementos en el sistema que se caracterizan por una cosa que nosotros llamamos la variable o el análisis PEST. En nuestras dos primeras videoconferencias hablamos del modelo PEST, del análisis PEST, y ese análisis PEST que tiene que ver con la influencia del sector político, la influencia del sector económico, la influencia de las condiciones socioculturales y la influencia de las condiciones tecnológicas que determinan o delimitan el sistema. Eso nos lleva a que el mercado, mal llamado mercado educativo, ¿sí?, deba desarrollar una serie de estrategias. O esas estrategias son intensivas, es decir, estamos tratando de impactar a un número mayor de estudiantes, o son estrategias competitivas en donde nosotros lo que tratamos de establecer es un diferenciador entre instituciones, o tenemos unas estrategias conservadoras en donde lo que se pretende es permitir que los estudiantes accesen a la educación superior sin necesidad de ejercer una mayor presión sobre ellos, o tenemos una estrategia, unas estrategias de tipo defensivo en donde nos damos cuenta de que la gente está yéndose de las instituciones de educación, se está trasladando a otros métodos de educación o prefiere capacitarse a través de la internet, y entonces debemos tomar digamos que medidas que eviten que la gente deje de estudiar. Eso nos lleva a nuestros 5 escenarios: el utópico, el escenario futurible, el escenario proyectivo, el escenario lógico y el escenario catastrófico. Esos escenarios, en función de qué es lo mejor que yo quiero que ocurra, o cuáles son las condiciones que yo debo favorecer para que los escenarios estén siempre entre el utópico y el futurible. ¿Por qué no preferimos el proyectivo o el lógico? En algunos casos es simplemente darle continuidad a lo que está ocurriendo, y si continuamos con la tendencia, pues lo más probable es que no logremos, primero que todo, una mejor cobertura, una mayor calidad y un mejor acceso a la educación. Entonces, en ese orden de ideas, buscamos es que ocurran el estado utópico o el escenario utópico y el escenario futurible. ¿Listo? No queremos el catastrófico, porque eso significaría que es preferible dejar la educación de lado y hacer reformación desde la perspectiva empírica. ¿Quiénes son los actores en estas condiciones de inicio? Inicialmente, el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que establece las condiciones, restringe o permite algunas condiciones que favorezcan o no ciertos procesos educacionales. ¿Listo? De igual manera, tenemos a las instituciones de educación superior, las IES, que son tanto privadas como públicas, que a través de sus programas académicos ofrecen una propuesta de capacitación, y esa propuesta de capacitación debe ser atractiva o no. ¿Para quién? Para la población y para los empresarios. De igual manera, tenemos otro actor importante dentro del sistema de educación superior, y son las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano.
Ojo, no quiere decir que sean instituciones de educación superior, pero resulta ser que estas instituciones forman en artes y oficios que en un momento determinado pueden proyectarse hacia la formación de educación superior, y las competencias aquí adquiridas deberán estar interrelacionadas de alguna manera con las competencias que se quieren formar y los perfiles que se quieren formar en educación superior. De igual manera también vemos la relación importante que hay entre las escuelas y colegios con la educación superior. ¿Por qué? Porque ellos son los que fundamentan la base del árbol, es decir, los que le enseñan al saber hacer y al saber ser a las personas que van a acceder a los modelos de educación superior. El sector productivo es un elemento importantísimo. ¿Por qué? Porque él es el que está demandando profesionales. Y si los profesionales que estamos sacando al mercado no cumplen con las expectativas del sector productivo, pues nuestro modelo y nuestro futuro de educación no va a tener ningún sentido. Y por último, la población. La población, que es, digamos, quien va a ser la directa beneficiada sobre las condiciones de futuro en la educación, pero también la que demanda que esa educación sea pertinente y que sea de calidad. Entonces, una vez definido el escenario, el sistema, ¿sí?, nos vamos a algo importante. Recuerden que en algún momento nosotros dijimos que era fundamental que los escenarios y la perspectiva se basaran en el planteamiento de una pregunta. Y en ese orden de ideas yo no puedo plantear, digamos, que escenarios sin una finalidad particular. Y en este caso nosotros estamos partiendo de una pregunta que no solo le afecta a Colombia, sino que le afecta a todas las economías de América Latina y el Caribe. ¿Listo? Y es, ¿cuántos trabajadores deberán formarse en el futuro y con qué perfil profesional? No es solamente la preocupación de Colombia, es más, esta pregunta está formulada en un estudio que hizo la OCDE para las perspectivas económicas de América Latina y el Caribe en el año 2013. Y ha sido, digamos, que uno de los elementos importantes o uno de los ejes dinamizadores acerca de cómo deberá ser la educación, no solo en Colombia, sino en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Venezuela, ¿sí?, para que América Latina realmente sea competitiva. Entonces, una vez hemos hecho esta formulación del problema y tenemos claros los actores, el sistema, las variables y los escenarios que queremos lograr, entonces debemos generar algo que nos dice el modelo MICMAC, y ahí nos vamos a pasar a nuestra herramienta en Excel. ¿Listo? Y esa herramienta en Excel nos dice, usted debe generar por lo menos 30 tendencias, o 30, vamos a abrir un poquitico porque veo que no alcanzamos a acá. Usted debe generar por lo menos 30 tendencias. Opa, me pasé, perdónenme un segundo. ¿Listo? Debe generar 30 tendencias de lo que ocurre en la educación en Colombia y en el mundo. ¿Listo? Entonces fíjense lo siguiente, la primera tendencia es que las nuevas tecnologías están redefiniendo los espacios de aprendizaje. La segunda, desarrollo de nuevas áreas de conocimiento en base a la interdisciplinaridad, es decir, ya no es un conocimiento especializado, sino que va a necesitarse un conocimiento interdisciplinar. Hay unos mecanismos de valoración y acreditación para la educación, y esos mecanismos están tendiendo a ser internacionales. Hay una internacionalización de los procesos de aprendizaje. Están surgiendo redes y asociaciones académicas diversas, es decir, ya no es Facebook, ya no es Twitter, ya no es Instagram, ya tenemos Renata 2, tenemos redes enfocadas en el avance científico y redes enfocadas en la investigación. Hay una movilidad estudiantil. Antes, digamos que las poblaciones se quedaban cerca de su área de influencia, ahora tenemos una movilidad importante de estudiantes. Hay una generación de conocimiento que está afectando no solo la vida académica, sino que está teniendo un impacto directo en la política, en la condición social y en la condición económica. Hay una fuerte tendencia a que la nanotecnología, la informatización, las telecomunicaciones y la biotecnología generen una conciencia colectiva, es decir, ya el conocimiento no es personal, el conocimiento es de la comunidad. ¿Listo? El conocimiento que se está generando es enfocado directamente en la producción, pero van a decir, ahí no hay una tendencia nueva porque siempre ha sido en la producción. Ojo, con un componente importante, socialmente responsable. ¿Listo? Fíjense que la tendencia nos dice que se está apoyando de manera así responsable la construcción del conocimiento, ciencia y tecnología desde las instituciones de educación.
Ya no solo hace investigación las universidades, están haciendo investigación las entidades sin ánimo de lucro, está haciendo investigación las instituciones técnicas y tecnológicas, se está apoyando la investigación desde la escuela. Y fíjense en lo siguiente, no vamos a leer las 30, pero lo importante es que tenemos 30 tendencias de lo que está ocurriendo con la educación. Tenemos esas 30 tendencias. Al tener esas 30 tendencias, digamos que nuestro espacio, ¿sí?, de conocimiento es muy grande y debemos clasificarlo de alguna manera. ¿Listo? Entonces lo segundo que nos dice el modelo es valore esas tendencias. ¿Listo? Esa valoración desde la perspectiva de asignarle una cantidad a través de lo que nosotros llamamos una escala de Likert. La escala de Likert nos dice que usted puede clasificar las variables de acuerdo al impacto que estén generando, ¿listo? O las condiciones de acuerdo al impacto que estén generando. Si no tiene un impacto o es un impacto nulo, el valor va a ser 1, si el impacto es bajo va a ser 2, si el impacto es, digamos que generalizado, es variable 3, si tiene un impacto importante va a ser 4, y si tiene un impacto muy importante va a tener una condición de 5. Entonces, cuando nosotros valoramos cada una de las condiciones y le damos esos porcentajes o esos pesos relativos, ¿sí?, entonces lo que estamos estableciendo es sobre qué variables vamos a basar nuestro futuro. Entonces, cuando yo establezco la valoración, entonces voy a tomar las condiciones de mayor impacto, las condiciones 5, ¿listo? Y fíjense en lo siguiente, ¿qué ocurre? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 tendencias que me van a definir el modelo, ¿listo? O que me van a definir el futuro, ¿listo? Entonces viene, vamos a leerlas, es así, para que sepamos sobre cuál va a ser el marco que nuestra educación va a estar, o nuestro futuro en la educación en Colombia va a estar, y es la siguiente: las nuevas tecnologías redefinen los espacios de aprendizaje, la generación de nuevo conocimiento está transformando las esferas de la vida política y social y económica, se está apoyando de manera seria y responsable la construcción del conocimiento de ciencia y tecnología desde las instituciones de educación, la implantación de políticas económicas y sociales para reducir la desigualdad económica y social a través de la educación y la formación productiva, el incremento sostenido de la demanda social de educación superior sin que ello desvirtúe sus cualidades o niveles de calidad y exigencia, necesidades de contar con un mayor número posible de personas competentes destinadas a mejorar no solo el soporte productivo, sino el soporte cultural, tecnológico y científico de los países de la región, la necesidad de profesores con conocimiento de las modalidades didácticas presenciales o virtuales, asequibles a los estudiantes, implementación de planes de estudio versátiles encaminados a capacitar a los individuos para recorrer itinerarios sostenidos de actualización o renovación de competencias, es decir, ver la educación no como un ciclo terminal, sino siempre como un proceso de formación continua, utilización eficaz del tiempo disponible para los trabajadores como para los alumnos a través de herramientas de aprendizaje autónomo. Va a haber un fuerte impacto del desarrollo de conocimiento autónomo a través de plataformas de conocimiento, a través de redes de conocimiento, a través de formación virtual. Casi que la presencialidad ya no se va a tener como mecanismo exclusivo de formación, y tenemos el desarrollo de condiciones de creatividad e innovación en los procesos de aprendizaje que permitan generar un nuevo conocimiento. Entonces, ya hemos filtrado, digamos que nuestras 10 variables importantes, o las que mayor peso relativo tienen. Les recuerdo, estos métodos no son individualizados. Estos métodos deben ser tomados en cuenta por un grupo de expertos o un grupo de personas que tengan cierto nivel de influencia en el aspecto que nosotros estamos analizando, con el fin de que, que el resultado que se dé no sea el gusto particular de quien está analizando el modelo, sino que es una digamos que posición consensuada de un grupo de personas que tiene esa, digamos que proyección y esa claridad acerca de lo que va a ocurrir en el futuro con cada una de las variables. Una vez que nosotros hemos hecho este elemento, entonces ahora sí aplicamos el método de las variables de relación que nos habla Micmac. ¿Listo? Y fíjense en lo siguiente, entonces tenemos, para no copiarlas todas acá, fíjense que lo que utilizamos son los identificadores. ¿Listo? Y esos identificadores los trasladamos tanto a las filas como a las columnas. Y establecemos, vamos a abrir un poquitico más el espacio. ¿Listo? Vamos a abrir un poquitico más, abrimos mucho el espacio.
establecemos cuáles son las condiciones de influencia y cuáles son las condiciones de dependencia de las variables. Y rápidamente, lo que nos está diciendo es, por ejemplo, que la tendencia 1 no tiene una relación directa o la relación es nula con la tendencia 7. Si miramos la tendencia 1 nos dice, las nuevas tecnologías redefinen los espacios de aprendizaje, y la tendencia 7 nos dice, la generación de nuevo conocimiento está transformando las esferas de la vida política, social y económica. Lo que nos está diciendo el modelo es, entre esa dependencia del conocimiento que transforma la vida social, política y económica del país y el impacto que están teniendo las nuevas tecnologías, la relación no significa que no sea importante. Lo que pasa es que una no depende de la otra, una no influencia a la otra. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, podría darse la situación de que la tecnología cambie sin necesidad de que haya un impacto en la vida social y económica del país. O podría cambiarse el impacto social y económico del país sin que haya una condición de mejora tecnológica o de acceso a nuevas tecnologías para el conocimiento. Por el contrario, si nosotros miramos la relación y nos dice que hay una relación de dependencia entre T1 y T7, es decir, nos está diciendo es, dependerán los cambios del nuevo conocimiento que yo genere. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo genero nuevos espacios, asimismo, los cambios que se generen a nivel político, económico y social tendrán una influencia, una dependencia directa. ¿Qué es lo que nosotros debemos generar una vez tenemos esta matriz? Una vez tenemos esta matriz, lo que tenemos es unas coordenadas de influencia y unas coordenadas de dependencia. Esas coordenadas de influencia y coordenadas de dependencia, entonces las podemos graficar en nuestra tabla de doble entrada, en donde dejamos en el eje de X la influencia y donde tenemos en el eje de Y la dependencia. ¿Sobre cuál nos fijamos? En aquellas que tengan un menor nivel de dependencia y un mayor nivel de influencia. ¿Por qué? Porque significa que estas son las tendencias que van a mover el sistema y que no dependen de otras variables para poderse ejecutar. Fíjense en lo siguiente, entonces hay variables que tienen un elemento importante, por ejemplo 20 de dependencia, pero de influencia 9, significa que estas variables dependen mucho, o estas tendencias dependen mucho de la ejecución de otras condiciones, y los que va a permitir cambiar el sistema es muy poco. Entonces siempre nos fijamos en aquellas que tengan mayor influencia y menor dependencia. Una vez hacemos esto, ¿sí? Fíjense en lo siguiente, nos está diciendo, aquí nos hace falta resaltar esta, porque fíjense en lo siguiente, tienen de las menores dependencias y una influencia alta. Vamos a colocarla aquí en amarillito por el momento. Decimos que tenemos una tendencia 1, una tendencia 12, una tendencia 15 y una tendencia 16, que son las que nos van a influenciar el modelo. ¿Cómo lo puedo determinar? Por mi gráfico de zonas. ¿Listo? Fíjense en lo siguiente, tenemos nuestra zona de resultados, como lo dice el modelo Micmac, en donde dice estas condiciones son de alta dependencia y de baja influencia. Es decir, son condiciones a las cuales dependen de lo que ocurra en otros espacios. Tenemos nuestra zona de conflicto y tenemos cuatro posibles tendencias ahí. ¿Y por qué decimos que es una zona de conflicto? Porque el ambiente es muy inestable para ellas. Son de alta influencia, eso es claro, pero también de alta dependencia. Entonces cualquier cambio en el entorno las puede afectar y nos puede generar una condición de inestabilidad. No tenemos nada en zona de autonomía, es decir, no tenemos rezagos del modelo anterior, y tenemos 4 condiciones en nuestra zona de poder. Esta condición de influencia y dependencia, que está casi que en el eje exacto, en ese orden de ideas, lo que nos está diciendo es, tiende a proyectar lo que está ocurriendo en el pasado hacia una condición de posible futuro. ¿Cómo trazo estas líneas? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, fíjense en lo siguiente, nuestra escala va hasta 16 y yo divido la escala en la mitad. 8, lo mismo, nuestra escala va hasta 21 y yo la divido en la mitad, 10. Entonces eso me define los 4 cuadrantes de la matriz. Entonces, ¿en cuáles me debo enfocar? Según lo que nos dice el modelo Micmac, nos debemos enfocar en las condiciones que puedan generar unos cambios significativos en el sistema, ¿sí? Pero que no dependan unas de otras, y entonces me ubico en esta que es nuestra zona de poder. ¿Qué nos dice a nosotros? Bueno, cuando nosotros ya vemos este modelo, nos devolvemos ahora hacia nuestra presentación, ya viste la herramienta de Excel,
nos dice que el escenario futurible, ¿sí?, está definido por 4 condiciones. ¿Listo? Me voy a devolver un momentico al Excel y miramos esas 4 condiciones. ¿Se acuerdan? La condición T1, la condición T12, la condición T15 y la condición T16. Entonces, si miro las tendencias, me dice, está influenciado por las nuevas tecnologías de aprendizaje, está cambiando la vida política y económica. Esta implantación está haciendo que se reduzca la desigualdad económica y social a través de la educación y la formación productiva. Hay un incremento sostenido de la demanda de educación superior sin que eso afecte las condiciones de calidad y exigencia, y hay una necesidad de contar con un mayor número posible de personas competentes. Es decir, que esas condiciones mezcladas me dan el siguiente escenario. Nos dice, las nuevas tecnologías permitirán el acceso en condiciones de igualdad para toda la población y determinarán cuáles serán las características de los espacios de aprendizaje, que dicho aprendizaje deberá estar enfocado en la formación productiva, en la reducción de la desigualdad y en la calidad de los saberes, de tal manera que las personas sean competentes no solo a nivel laboral, sino que también sean relevantes en los aspectos culturales, técnicos y científicos. Ese es el escenario al que me estoy enfrentando. ¿Por qué? Porque es el escenario de poder, es el escenario en donde esas 4 tendencias confluyen y me permiten tener un panorama claro. Entonces, si eso es lo que yo espero que ocurra en el futuro, ¿qué debo hacer ahora? Que es la herramienta importante de la prospectiva. Ya sé qué puede pasar en el futuro, ¿listo? Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Bueno, planteo mis estrategias. Y la primera de ellas es democratizar los saberes y hacerlos asequibles desde cualquier medio. Es decir, ya sé que la tecnología está cambiando los espacios, entonces mi educación no solamente puede ser presencial, sino que la puedo hacer a través de redes de datos, la puedo hacer a través de virtualidad, o mejor aún, la puedo hacer a través del manejo de tecnología móvil como celulares y tabletas. ¿Listo? Para que eso pase, para que ese futuro se dé, no puedo contar con el mismo tipo de docentes que tengo ahora. Es decir, tengo que generar espacios de capacitación docente en donde ellos se familiaricen con las didácticas de la educación virtual y con las didácticas de la tecnología, de tal manera que, ojo, no solo estén enfocadas en la educación desde la perspectiva presencial, sino que adicional a eso tengan la facilidad de generar herramientas versátiles. ¿Listo? Es decir, que puedan interactuar con la persona en cualquier momento y en cualquier lugar. De igual manera, debo apoyar el desarrollo de todo tipo de tecnologías, no solo las tecnologías de la educación, sino que la investigación, como ya vimos, es una investigación productiva desde la perspectiva sostenible. Entonces, todo tipo de tecnologías, debo ser arriesgado en el desarrollo de conocimiento. ¿Listo? Hay algo muy importante, y es que debo cambiar la cultura de mi población. ¿Por qué? Porque es claro que en el futuro van a haber menos condiciones de desigualdad, vamos a estar respetando la posición del otro, y por lo tanto yo debo tener una conciencia de ciudadanía, debo trabajar desde hoy en la generación de esa conciencia de ciudadanía con el fin de que mi futuro sea concreto y sea factible. ¿Listo? Importante, cada vez que nosotros desarrollemos conocimiento, no podemos tener el conocimiento como si fuera un secreto de Estado. ¿Listo? Y como no podemos tener el conocimiento como secreto de Estado, yo debo hacer que todo lo que nosotros produzcamos sea socialmente absorbido, socialmente transmitido. Eso, claro, tiene unas condiciones de patentes, de marcas, de desarrollo tecnológico, pero básicamente ese desarrollo tecnológico debe ser en función del bien social. ¿Listo? Y por último, algo muy importante, y es que como individuo, ¿sí?, yo debo aprender y debo generar los espacios para que los individuos que constituyen la sociedad o las comunidades, ¿sí?, reconozcan al otro como igual. ¿Listo? Sin importar de qué género es, de qué tendencia política es, de qué tendencia religiosa hace parte, ¿estamos? O de qué preferencia sexual, o de qué condición de género. Eso no nos debe interesar. Lo que nos interesa es que de una u otra manera todos estemos convirtiéndonos en un grupo social que tenga una conciencia de conocimiento colectivo. Y esas acciones, estas estrategias o estas, digamos que elementos de acción actuales no necesariamente van a garantizar que sea el futuro, pero sí van a promover la obtención del mismo. De mi parte,
Me queda nada más agradecerles el hecho de que hayan compartido conmigo este espacio de conferencia, invitarlos a que sigan desarrollando sus actividades en prospectiva, que es una de las, digamos que, condiciones de planeación que más nos van a enriquecer como seres humanos, y invitarlos a que sigan estos procesos de capacitación, sigan invirtiendo en ustedes mismos, y que adicional a eso, esa inversión se vea reflejada en mejores condiciones de calidad de vida y en una mejor sociedad. Muchas gracias.